Episodio número 31 con Guillermo Aveledo, El chavismo y su historia. Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy la editora general de Aula Magna. En este episodio entrevistamos a Guillermo T. Aveledo, es doctor en Ciencias Políticas, profesor en Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Muchas gracias, Bárbara. Quería comenzar con que nos cuentes un poco la historia política de Venezuela, principalmente qué llevó a Venezuela a adoptar el chavismo, un partido de izquierda radical. Bueno, para empezar, el chavismo no llegó necesariamente con las banderas de la izquierda radical. La izquierda radical en Venezuela era parte de la coalición del chavismo y ciertamente Chávez parecía un miembro de ella, pero una coalición en general de descontento hacia la democracia representativa. Venezuela, que en su historia no se caracterizó por tener gobiernos liberales representativos. Su historia en realidad es una historia de dictadura más o menos continua hasta mediados del siglo XX, con sí ciertas revoluciones de carácter democrático, de carácter pluralista, pero que bueno, fueron derrotadas con el tiempo, en un estado muy pobre, una sociedad muy afectada por el caudillismo, muy afectada por las guerras civiles durante todo, a lo largo del siglo XIX, y además una sociedad con una muy poca concentración de capital y muy desarticulada. El siglo XX trajo con el mandato de un dictador que, en buena medida, consolidó el fin del caudillismo, inadvertidamente, es decir, no era su propósito, obviamente, pero en cualquier caso logró pacificar al país bajo su mandato, que fue Juan Vicente Gómez, y ese dominio político que comienza en la década de 1910 da lugar también a la posibilidad de una modernización económica de la mano, en este caso, del petróleo, del ingreso petrolero. Esto, por supuesto, siguiendo la dinámica de la política, de la economía política en los países petroleros. Pues un gobierno que centraliza en el tesoro la captura de rentas y distribuye entre sus aliados. Eso era básicamente eso. Pero a medida que la sociedad se estaba modernizando y empezaban a haber demandas que debajo de la paz solicitaban, bueno, mayores aperturas en la aspiración ilustrada, la aspiración democrática, típica de América Latina, pues empezaban las presiones, bueno, y también de las nuevas ideologías, de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, empezaban las presiones hacia la democracia. Y finalmente esta democracia trajo un intento en los años 40, muy radical en lo político, no necesariamente en lo económico, pero muy radical en lo político, que es derrotada por una conspiración militar en el año 48, da lugar a 10 años de dictadura militar y nuestra, algunos quieren decir penúltima dictadura militar, que fue la de Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Eso dio al periodo más largo de democracia representativa. Y es contra ella que se alzó el chavismo. Se alzó primero no como chavismo, sino como una parte de las logias, por eso hablé de los descontentos contra el sistema representativo. En los años 60 hubo varias conspiraciones militares y conspiraciones de izquierda contra esa democracia representativa, que en buena medida estaba centrada en dos grandes partidos. No era un bipartidismo de entrada, pero se fue consolidando como un bipartidismo entre Acción Democrática, un partido socialdemócrata bastante moderado, mucho más amigo del capitalismo que su contraparte, y un partido social cristiano, COPEI. Esos dos partidos se alternaban en el poder, pero competitivamente, no era una alternancia fijada, aunque había un pacto político de no agresión, que era el pacto de punto fijo, y era un pacto en realidad más amplio que de COPEI. En buena medida había unas reglas bajo la Constitución, una serie de pactos alternativos de moderación. Fuera de ese pacto estaba la extrema izquierda y sectores de la derecha tradicional, y podemos decir que algunos elementos de extrema derecha. Esa extrema derecha fue rápidamente neutralizada y quizás fue el único sector realmente excluido del sistema. Y la extrema izquierda, aunque estaba en el sistema, firma la Constitución del 61, participa en él, rápidamente por inspiración de la Revolución Cubana, por frustración con la democracia, inicia una lucha armada, una lucha guerrillera. Y eso la excluye del sistema durante 10 años. Pacificada esta, pues se da, y ahí viene la combinación en la que viene el chavismo, se da una etapa de entrada de esta izquierda al sistema, algunos de los cuales es una izquierda, bueno, que admite que la lucha armada fue un error, que califica de una tragedia estratégica eso que ocurrió, y que ve, si ve con malos ojos a AD y COPEI, porque son partidos pequeños burgueses, porque son partidos capitalistas, qué sé yo, te ve con buenos ojos una idea de una sociedad pluralista normal, poniendo el centro en la democracia pluralista, obviamente. Si
Eso hay que decirlo así. Y por otro lado, otra parte de la izquierda que no se rindió de la guerrilla. De hecho, el último movimiento guerrillero que se pacificó en Venezuela lo hizo en el año 1995. Era tan minúsculo que no fue realmente noticia, pero eso ocurrió hace poco menos de 30 años. Y una parte de ese movimiento guerrillero decidió penetrar las Fuerzas Armadas. Ya en las Fuerzas Armadas, además, paralelamente, había un surgimiento de logias de oficiales medios descontentos con la democracia representativa, estimulados por sus profesores en las academias para pensar que ellos debían ser los doctores de la patria. Al fin y al cabo, los militares han mandado en Venezuela, de nuestros 200 años de historia republicana, en 160. Entonces, eso tiene su peso para ese sector. Y en esas logias hubo una penetración tanto de ese nacionalismo pretoriano tradicional, como que era su base, como de la extrema izquierda. Y ahí es donde está Chávez. El movimiento que Chávez lidera es una de esas logias. Había varias logias, algunas de diversas conspiraciones y conjuras. Y Chávez estaba en eso con vínculos con el Partido Revolucionario Venezolano, un grupo de extrema izquierda, la Organización de Revolucionarios Liga Socialista, que es de donde militó en su juventud el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, Chávez allí en los años 80, en el año 83, cuando la democracia no estaba en crisis, cuando había una crisis económica, pero no estaba realmente todo en decadencia, pues se inicia esta logia. Así que es en medio del auge de la democracia que en realidad están estas logias andando. Pero claro, ese auge también tiene otros problemas, y aquí está la causa estructural más profunda, porque en todo sistema hay extremistas. Es como los extremistas salen a flote y son viables políticamente, que es lo que nos interesa. ¿Cómo el chavismo se hizo viable? Este sistema de conciliación de intereses, muy moderado, muy tímido en hacer reformas estructurales audaces, porque tenía que convencer a muchos sectores, entre ADECOPE, pero así también el empresariado, y a la iglesia, y a los sindicatos, y a los gremios profesionales, y a los empleados públicos, constantemente hay que negociar. Pues se sostiene sobre la base de la expansión de la renta y la distribución de la renta, pero cuando empieza a haber una crisis económica en torno a esa renta en los años 80, en la década perdida latinoamericana, la crisis de la deuda de México del año 82, que deriva en una serie de aumentos de los precios de la deuda, y siendo que Venezuela es uno de los países que más se endeudó, por cuanto con la bonanza petrolera le recibía muchos préstamos, estaba disponible para muchos préstamos. Bueno, eso hizo colapso en los años 80 por una crisis económica que, en la medida en que los dos grandes partidos competían, se acusaban mutuamente de mala gestión y de corrupción administrativa. Y eso minó las bases de su mutua legitimidad, sin que hubiera en los partidos rezagados una alternativa pluralista que ascendiera. Había partidos conservadores que eran pluralistas, pero no tenían peso popular. Había partidos de izquierda pluralistas que no tenían peso popular. Y en ese decaer del electorado, en ese decaer de los votantes de esos partidos, en el año 83, 15% de abstención, en el año 88, 20% de abstención, en el año 93 se rompe el bipartidismo, pero además hay casi un 40% de abstención. En el 98 viene Chávez. Pero claro, Chávez llega primero, su entrada en escena, su aparición pública, es una aparición que en medio de ese descontento de crisis económica viene el intento de golpe de Estado del año 92. Él comanda en Caracas, hay otros ataques en Maracay, en el Zulia, un intento de golpe de Estado en febrero del año 92, que se repite en noviembre con oficiales más altos, pero que en ninguno tiene éxito militar, pero tiene éxito político en decir, mire, esta democracia que por lo menos tenía la ventaja de que tenías el sólido respaldo de las Fuerzas Armadas, pues ni eso tiene. Y entonces se juntan varias crisis. La crisis de la deuda del 83, que devalúa el bolívar, y en eso hemos estado una pendiente muy acelerada con el chavismo, pero que en todo caso ha sido una pendiente histórica, inflación interanual de 2 dígitos hasta la hiperinflación de esta década, decrecimiento del ingreso familiar histórico que tenía Venezuela desde los años 20 del siglo pasado. Entonces todo eso se interrumpe en los años 80, se agrava en los años 90 con las políticas de austeridad, y no hay concierto en eso, y las élites pues están como abiertas a un cambio. Pero así también las multitudes. Y Chávez entra allí. Es verdad que Chávez gana con una mayoría holgada en las elecciones del año 98, pero una mayoría holgada con una gran abstención, una mayoría holgada del
menor electorado. Pero Chávez sí adquiere una personalidad mesiánica, un arrastre mesiánico. Era un gran orador en el sentido de llamar la atención de los problemas. No voy a decir que era ordenado o genial, pero en cualquier caso lograba concitar electrizar a las multitudes y sobre esa base se planteó. Pero él no se planteó como un candidato de izquierda. Él se planteó como un candidato antisistema, contra la corrupción, en el cual estaban, contra esa corrupción estaban, por supuesto, la izquierda, pero también la derecha, nacionalistas y izquierdistas, era contra la globalización, era lo que se planteaba en el año 98. Si uno ve el discurso de Hugo Chávez en el año 97 ante el Consejo Supremo Electoral en ese momento, él está anunciando eso, la coalición, eso que él llamó el movimiento Quinta República, era justamente eso, transformar la patria en una patria que se renacionalizara. Y coincidían, pues, en su, además, animadversión hacia AD y COPEI, pues, estos sectores. Entonces Chávez no comienza ahí, pero en cada coyuntura importante se va moviendo hacia la izquierda. Ahora, esos contactos sí venían de antes, y Chávez tenía la influencia de la Revolución Cubana, por supuesto, la influencia directa de agentes del castrismo en Venezuela. Y esto a veces uno suena muy paranoico y conspiranoico, pero es un hecho histórico cierto. Es decir, el primer acuerdo internacional que firmó Hugo Chávez cuando llega a la presidencia fue el acuerdo Cuba-Venezuela, el acuerdo marco, el convenio marco, que es un tratado que ha dado 1000 tratados más. Es el convenio de todas las relaciones de intercambio de médicos, de intercambio de productos por petróleo. Eso es lo que Cuba vive, de la triangulación petrolera de Venezuela. Ahora, por supuesto, en grandes dificultades, pero ese era el convenio marco del año 99. Cuando Hugo Chávez salió de la cárcel en el año 94, porque fue su causa sobreseída por el presidente Caldera, en medio de una solicitud general de que eso ocurriera. Todos los candidatos de derecha e izquierda estaban a favor de pacificar el país y se pensaba que esa era una ruta. Pues la primera visita internacional que hace es a Fidel Castro en Cuba. Fidel Castro lo recibe como jefe de Estado. Entonces, no es que yo no quiero maximizar el rol de Cuba aquí, es que el rol de Cuba es muy importante para ver la revolución bolivariana. Y Cuba, la República Cubana, la Revolución Cubana tenía designios sobre Venezuela históricos también, en la guerrilla de los años 60, en los intentos de invasión cubana directamente, también en los años 60, que habían sido un poco mitigados por los problemas de Centroamérica y Chile en los 70 y en los 80. Entonces eso había cambiado el frente, pero Cuba tenía eso, vamos a decir, una jugada a largo plazo. Y ahí la penetración por medio de, bueno, partidos que eran solidarios con la Revolución Cubana, por internacionalismo, porque digamos, la visión nacionalista de una persona de extrema izquierda no es la misma que de un nacionalismo ordinario, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, entre la decepción de los votantes, del electorado, con los partidos tradicionales, la no existencia y no surgimiento de una alternativa pluralista a esos partidos que podían ser sobrepasados electoralmente, eso no era un problema, no estaba contra las reglas. Y en la emergencia de esta alternativa del chavismo solapada, porque nunca se planteó con todo el discurso radical, pero lo fue haciendo con el tiempo. Chávez se declara abiertamente socialista en el año 2005. Es decir, 6 años después de que tomó el poder. No lo hizo el primer día, no lo declaró así. La Constitución del 99, aprobada por Chávez, es la Constitución de un Estado social de derecho bastante normal, muy presidencialista, pero más allá de eso, más o menos estándar. Son todas la jurisprudencia, todas las leyes adicionales y, por supuesto, los intentos de reformarla que la han hecho más de izquierda. Pero ahora estamos donde estamos, en un momento en que más bien parece que el chavismo está comiendo a su propia extrema izquierda, que es el momento en que estamos ahora. ¿A qué le puedes atribuir el éxito de que el chavismo se haya mantenido por tantos años? El chavismo fue muy audaz en un primer momento en desplazar a la élite política. Muy audaz. El chavismo está electo bajo la Constitución del año 61. Y una serie de errores de la élite política de entonces. Para mí el fundamental, que la Corte Suprema de Justicia el año 99 permitiera la reforma de la Constitución o la transformación de la Constitución fuera de los mecanismos establecidos en la Constitución del 61. Se suponía que no se podía convocar a nada sin un acuerdo parlamentario, por lo tanto, Chávez no tenía el control del Congreso y trató de bypassear al Congreso
solicitando ante la Corte Suprema esa decisión, y la Corte Suprema accedió. Es verdad, Chávez venía de una elección donde había sido electo mayoritariamente, pero recordemos, con una gran abstención. Entonces, esa caída de esa muralla, de la muralla del Tribunal Supremo, dio pie a toda la serie de medidas que eran medidas, bueno, esencialmente antipluralistas, mayoritarias, y unas reglas electorales muy ventajosas al chavismo. En el año 99 le dieron con 60% de los votos, 90% de los representantes en la Asamblea Constituyente, una consistente sobrerepresentación que fue usada. Como la oposición además no estaba liderada por una oposición, por un sector, vamos a decir, democrático pluralista, sino que desprestigiados los partidos moderados, se daba el lugar a una crítica más radicalizada, pues también la oposición venezolana, al radicalizarse, abandona el crecimiento dentro del sistema para hacerle puja y oposición en un país que está acostumbrado hasta cierto punto a modos democráticos. Y eso fue radicalizando en esa misma dinámica toda la situación, la situación del golpe de Estado del año 2002, el paro petrolero del año 2002-2003, todas esas situaciones que por una parte tácticamente el chavismo estaba usando, pero también estaba de frente una oposición que estaba muy negada a los cambios y que en realidad no era una oposición, vamos a decir, política en ese sentido. Esto le permitió al chavismo crecer casi sin oposición. Si a eso le sumamos la coincidencia histórica del auge de las mercancías, del commodities boom de los años 2000, pues el chavismo de repente se encuentra que sin controles, sin oposición institucional y sin realmente nadie que le diga, bueno, eso no se puede distribuir y gastar así, en una gran política de distribución que llamaríamos meramente populista, porque de eso se trataba, de distinguir élites y masas, pero además de beneficiar consistentemente a su base electoral, pues esa política de redistribución agresiva e irracional, que es la causa esencial de nuestra crisis económica actual, se hizo muy popular. Una popularidad a corto plazo que aumentó, es decir, el chavismo aumentó su caudal electoral entre el año 2000 y 2006, pero además, lo cual no es normal en un partido que tiene tiempo en el poder, es decir, va aumentando su mística, va aumentando su presión, pero además no tiene realmente competidores. Es a partir del año 2006 que la oposición empieza a retomar una ruta, bueno, electoral, moderada, que realmente compite con el chavismo. Y esa se rompe con el año 2015. Pero eso es lo que lo permite. Hay toda una serie de trabas que va saltando. La constitución del año 2000, del año 99, es una constitución muy presidencialista que le permitió a Chávez con mucha holgura y dentro de la constitución gobernar por decreto básicamente desde el año 2001. Incluso cuando el chavismo tenía mayoría parlamentaria, gobernaba por decreto Hugo Chávez. Y eso lo ha seguido haciendo Nicolás Maduro. Así que ya hay un estilo, hay un sistema político específico hacia eso. No ha habido obstáculos para lo que es la voluntad mayoritaria del chavismo, y cuando el chavismo ha sido retado en su visión mayoritaria de la realidad, es decir, cuando el chavismo ha sido enfrentado electoralmente, pues ha negado que esa mayoría tenga efecto. Y eso es parte de es decir, y ha sido apoyado entonces por el poder real. El poder real, en este caso, las Fuerzas Armadas. Pero uno dirá, las Fuerzas Armadas están separadas del chavismo, son un agente secundario al chavismo, distinto al chavismo. Para empezar, recordemos que Hugo Chávez viene de las Fuerzas Armadas, así que allí hay un respeto. Sí, es un traidor al juramento por el año 92, pero a la vez es alguien de la casa. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y por otro lado, Chávez benefició directamente en su política de redistribución a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela no tienen una tradición elitista, pueden tener una tradición autoritaria, pero no una tradición elitista en el sentido de clase. Eso fue, bueno, ha sido ensanchado en estos 20 años. Así que esos son los factores, la falta de controles constitucionales y el aprovechamiento de que los controles fácticos están del lado del chavismo. Mientras tú has debilitado a otros actores, paulatinamente, primero a los partidos políticos, luego a los sindicatos y a la empresa privada, sin reconocerlo. Eso es eso. El chavismo llegó diciendo, yo no voy a reconocer a nadie. Y fue apoyado por el electorado durante buen tiempo. Cuando el electorado empezó a quitarle su apoyo, ya era muy tarde. Ya no había demasiado chance de controlar al chavismo dentro de esa idea de apoyo. El chavismo pierde su primera elección, perdió una elección sindical a comienzos de la década pasada, pero antepasada, perdón, a veces me olvida cuánto tiempo estaba el chavismo en el poder. Pero
También perdió su primera elección importante en el año 2007 con el referendo constitucional y el resultado de eso es que, bueno, yo voy a hacer todas esas normas que anuncié que iba a hacer, pero fuera de la Constitución, es decir, con leyes. Como no tengo nadie que se me oponga en el Congreso, en la Asamblea Nacional, bueno, activo eso. Entonces, en buena medida, cada vez que el chavismo ha perdido electoralmente, no ha reconocido la derrota electoral. No quiere decir que el chavismo sea imbatible electoralmente. Quiere decir que es imbatible después de las elecciones. Eso hasta ahora es lo que ha demostrado ser. ¿Ha sido la actitud con la que el chavismo ha entrado a la Asamblea Nacional después de las recientes elecciones que han sido cuestionadas internacionalmente? Bueno, ahí se refleja muy bien ese modo de ser del chavismo. Más allá de su cambio ideológico o de su viraje económico actual, el chavismo entra ganando la elección primero con unas normativas que había vendido desde su Tribunal Supremo y a la oposición que había decidido participar como una normativa que iba a permitirles tener mayor representatividad, tener mayor participación en la Asamblea. No, esto no va a ser tan... Sí, por supuesto, el chavismo es mayoría, pero no es tanto así. Esto va a ser más competitivo. No, eh, con el 60% de los votos, 98% de los asambleístas. Esto obviamente iba por mal camino. Pero además, la actitud al llegar al chavismo declara, sí, quieren el diálogo, se van a establecer unas comisiones de diálogo, todo eso, pero toda la actitud ha sido a la vez rapaz. De inmediato, bueno, contra la sociedad civil, asociaciones especialmente de ayuda humanitaria, ya son las que han sido más atacadas en los últimos meses, contra medios de comunicación, comenzando el año, por medios, los típicos medios de dictadura, no es que meramente prohíben el medio, sino, bueno, una multa por una investigación fiscal a un medio de comunicación aquí, una multa por un problema de aduanas por unos equipos importados allá, y así, por medidas de represión burocrática, que son acompañadas pues de las fuerzas del orden, del aparato coercitivo del Estado. Esto además anunciando la represión contra los diputados de la Asamblea Saliente. Ya la Asamblea Saliente está derrotada, en realidad no tiene mayor efectividad política, pero tú quieres, no te basta con eso, sino que anuncias, bueno, la represión. La semana pasada hicieron una suerte de juicio y de investigación y dieron la lista. En realidad los diputados que quedan en Venezuela están todos siendo señalados por sedición. No se ha efectuado hasta ahora ninguna detención, pero está allí, pende sobre ellos esa espada de Damocles. Así que eso está pendiente. La actitud del chavismo ha sido, en lugar de conciliar, ni siquiera con los partidos internos, hay solo una comisión de la Asamblea Nacional, una comisión permanente, que está presidida por un diputado de oposición, de la oposición que participó. Así que ni eso. Uno diría, bueno, es lo proporcional, sí, pero tú quieres conciliar, se supone. No hay ningún diputado opositor en la directiva de la Asamblea. Todo se hace, vamos, en esos términos. Y así también la propia apertura, la supuesta apertura económica. El gobierno anunció una apertura económica pues, a la China, a la vietnamita, en los últimos años, pero siempre hay advertencias. Es decir, el sector descontento, el sector que no esté entrando por el acuerdo nacional de conciliación y de normalización, y que parte de la idea de reconozcan al Estado, cuya elección es cuestionable, cuya participación es cuestionable, bueno, todo el que no entre por ese camino, pues va a ser fácilmente fiscalizado, porque no hay límites al poder del Estado actualmente. Y el chavismo, en lugar de moderarse, va y arrecia. Lo que tiene de peculiar esta etapa es que además está arreciando con su ala izquierda. Eso había ocurrido fragmentariamente en otras ocasiones, pero ahora ya hay como una guerra declarada porque el ala izquierda ya no le es funcional en esta etapa de la revolución. Habiendo estudiado politología, ¿qué futuro le das al chavismo? ¿Crees que se mantenga durante mucho tiempo o qué tendría que hacer la oposición para poder votar este régimen? Es muy difícil decirlo porque depende de qué tipo de cambio se quiera. Obviamente, cuando a veces se dice desde la oposición que todas las opciones están sobre la mesa, es que en realidad el tablero está presto para que, si tú consideras un régimen ilegítimo, bueno, camines por varios mecanismos de participación política, desde la más pacífica y más dentro del sistema a la menos pacífica y más fuera del sistema. Es decir, desde la participación electoral, la lucha no violenta, hasta la insurrección violenta. Esos son, en términos meramente analíticos, eso está sobre la mesa.
eso es posible. Claro está, si tú no tienes un capital territorial, si tú no tienes un piso sobre el cual anclar esa ruta insurreccional, la ruta insurreccional va a ser reprimida y derrotada fácilmente. Entonces, ahí viene lo que queda. Si tú vas participando en este sistema, estás dándole legitimidad, estás dándole entonces un apoyo tácito, implícito. Y esa es una decisión moral que no le queda al analista, le queda al político en su participación. Pero claro, ¿qué veo yo aquí? Todavía dentro de los límites del chavismo, esta es una dictadura, es un gobierno autoritario claramente, es un gobierno autoritario cada vez menos competitivo, pero hay islas de competencia, o mejor dicho, hay islas de oportunidad para que el descontento que se concentra esencialmente en las grandes ciudades, estoy refiriéndome a los centros poblados de más de 100.000 habitantes, que hay al menos 2 o 3 en cada estado, y que por lo tanto suman en general de unos 50 a unos 100 municipios, donde está el 70% de la población. Allí se concentra un gran descontento, y un gran descontento potencial con respecto a los servicios públicos. Eso, por supuesto, puede ser reprimido, puede ser negado, pero en todo caso tú puedes plantearte una base de control territorial, no coercitiva, pero en todo caso jurídica, formal, por medio de los gobiernos locales. Y yo creo que hay una oportunidad para la oposición de crecer. Claro, eso sería desandar el camino de no participar electoralmente. Y eso es un riesgo moral muy grande porque tú has dicho que no lo vas a hacer. Pero a la vez tienes el riesgo de perder pues, esos puntos territoriales. La oposición venezolana llegó más o menos en su apogeo a unos 90 municipios de 300 que hay en Venezuela. Claro, esos 300 son en los más poblados. Si uno veía el mapa de los municipios, eran en verdad islas en los circuitos, pero si uno lo contrastaba con la población, era la oposición llegó en un momento a gobernar el 60% de la población venezolana. Administrar, mejor dicho. ¿Eso qué te puede servir? Pues te da una ruta para una victoria electoral posterior. En un sistema más autoritario, es verdad, pero creo que hay que subirle el costo a eso. Eso tiene varias dificultades, porque es un sistema que lo que suelta por un lado, aprieta por el otro. Y una de las grandes herramientas del sistema político chavista ha sido la división de sus adversarios durante los años. Se les permitía la unión en la medida en que no amenazaran su integridad, pero a medida que eso fue ocurriendo, fue anulando esa posición. Hoy día tenemos la mayoría de los partidos políticos de oposición están ilegalizados. Los que no están ilegalizados, casi todos son partidos que son cooptados judicialmente por el Estado, cuando no son partidos que ya son obsecuentes con el Estado. Entonces, es difícil partir de allí, pero hay una o dos tarjetas y hay unas posibilidades de hacerlo. El caso es que hay que hacerlo sin que el chavismo se dé cuenta que lo estás haciendo. Y ese es lo perverso del otro, porque el chavismo tampoco confía en ti y tiene temor. Todo gobierno autoritario teme por su existencia. Entonces, es una ruta muy, muy delicada. Pero en Venezuela hay estructuralmente, primero, una pésima administración económica, una pésima administración de servicios públicos, pésima, que si mejorará superficialmente, quizás en algunas ciudades y en cualquier caso, sin la capacidad estructural de mejorar profundamente, porque no tiene recursos fiscales para hacerlo, porque no tiene ingreso de inversiones extranjeras para promover una producción que, eleve la productividad nacional a tiempo pasado. Hay además un gran descontento social ante el chavismo, pero también, y este es un punto grave, que a mí es el que yo creo es la carta más fuerte para decir que el chavismo está consolidado en el poder, no solo en estos 20 años que han pasado, sino que tiene años por ser amenazado realmente, faltarán años para eso, que es el hastío de la población. La población está desilusionada. Las encuestas de opinión, todavía en Venezuela no hay la cultura del escepticismo que hay en otras sociedades autoritarias porque hemos vivido siempre como a medias en ellos, es decir, experimentamos el autoritarismo y sufrimos el autoritarismo, pero no estamos completamente, nuestra conducta sigue siendo bastante abierta en los sondeos y demás. Y entonces expresamos el descontento, pero también expresamos una gran desazón hacia la política, una gran dejadez. La mayor parte de los venezolanos dice que no le importa la política, lo que quiere es sobrevivir. Y en esa supervivencia tiene dos rutas. O obedece internamente, y estamos hablando de un sistema que al 70% de las familias le da ayudas económicas directas miserables, pero son ayudas económicas directas. Entonces, mucha gente teme que su ayuda
izquierda sí se mete en política y otro sector que ha decidido de manera importante emigrar. Se hace muy difícil para los partidos capturar cuadros políticos jóvenes, entonces el movimiento democrático está en ese sentido debilitado y algunos asumen la esperanza en la sociedad civil, pero la sociedad civil también tiene problemas de representación, de legitimidad general y de reconocimiento general, más allá de si deba o no deba actuar en política. Eso, por supuesto, es otra discusión. Esas dificultades estructurales que afectan al chavismo también benefician al chavismo. Entonces, restando una y otra, la situación del chavismo ahorita es de una fortaleza relativa. No es un Estado mínimo, no es un Estado totalitario, ¿no? Pero tiene la capacidad de ignorar a sus adversarios. Hay quienes plantean, bueno, pero se le van a empezar a poner problemas territoriales, las protestas en las regiones o el crecimiento de la delincuencia, especialmente en el sur del país, la minería ilegal, las guerrillas, ¿no? Nada de eso afecta directamente al poder, ni el centro del poder. No afecta la distribución de recursos del poder. Todo eso está en las ciudades, todo eso está. Entonces son territorios que el Estado básicamente ha dejado olvidados. No me importa. Hasta que esos sectores no se alcen contra el gobierno, yo no creo que sean relevantes ni reten el monopolio de la violencia legítima. ¿Cuál riesgo tienen las personas, especialmente académicos, periodistas o políticos que se oponen en contra del chavismo? Es un riesgo que es variable. Uno se puede preguntar si uno no ha sido tocado por el Estado, cuán real es su oposición al Estado, ¿no? Pero todos somos tocados de algún modo y hay ciertas amenazas. Amenazas que son directas en el sentido de la intervención de las universidades, que sean de oposición. Hasta ahora no ha habido con intervención directa, como la entrada de la fuerza pública y la imposición de un rector. No, ha sido la intervención en términos de presupuesto. A las universidades nacionales tradicionales se les ha negado una reestructuración de su presupuesto desde hace más de una década. Si eso tú le sumas una hiperinflación, pues esa es la muerte lenta de la universidad, que en efecto hoy tiene a las universidades nacionales postradas. A las universidades privadas siempre está el riesgo de que le quiten su licencia de actuar o que se la restrinjan de un modo que hagan su vida institucional imposible. Entonces siempre hay esa amenaza, pero además los medios ordinarios de difusión intelectual están en buena medida vedados. No hay medios de comunicación libres o son muy limitados, de tiraje muy limitado. Realmente no hay prensa que tú puedas comprar que puedas decir que no, quienes reciben papel son periódicos o del gobierno o partidarios del gobierno. Los periódicos de oposición solo están en digital. Entonces aquí no hay formación de opinión en medios de masas. En televisión es prácticamente imposible aparecer. Solo hay en señal de cable y en señal de cable, bueno, aislada. En televisoras nacionales de señal abierta no hay programas de opinión, salvo los que le interesen de nuevo al Estado. Entonces, bueno, de repente no te ponen preso, aunque ha habido casos de, el caso más extraordinario de hace un par de años, un profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Carabobo fue detenido un año sin juicio porque publicó un paper académico sobre la hiperinflación como fenómeno económico. Y ese profesor fue puesto preso por eso. Es raro que hayan, vamos a decir, comisarios en las aulas de clase. No es como la RDA en ese sentido. Comisarios en las aulas de clase, multitudes que se acercan a atacar a un profesor o a un ponente. Pero la presión va por otros lados. Es una suerte de muerte lenta. Y eso ha llevado a que, primero, el envejecimiento de la planta profesoral, porque los jóvenes profesores, por razones económicas y por razones políticas, deciden emigrar. Y entonces al decaimiento general de las universidades. Entonces, todo eso es un riesgo importante. No que no haya riesgo de presión y persecución, y informalmente uno ha recibido la información, yo sé de colegas, voy a excluir mi caso por discreción, pero sabemos de casos de monitoreo por parte de las autoridades policiales. A veces, y esto a veces uno echa un poco de chiste, un poco en broma, un poco en serio, bueno, quizás son tan desorganizados que lo que tiene en un archivo uno no lo tiene otro, pero sí hemos recibido ese tipo de mensajes, colegas a quienes les han mostrado una carpeta que aquí tenemos información suya. Bueno.
y colegas entonces que no les permiten, de nuevo, esto no es estructural, esto no es metódico, sino aislado hasta ahora. No les permiten salir del país, no les niegan su pasaporte, o al salir, bueno, porque está llevando estos libros y tal y cual. Sé también de colegas que camuflan sus estudios, no en el sentido que alteran sus datos, sino lo que llevan en el pendrive, lo que llevan impreso, cuando van a hacer ponencias y tal y cual, tratan de que no digan nunca Venezuela, para que el guardia nacional, el policía aduanal, la policía de extranjería, no tenga sospechas. Wow. Yo he pasado por momentos así, no, por discreción, no voy a narrar ninguno en particular, pero sé de colegas que, bueno, son expertos en otros países, se ponen su ponencia y luego cuando llegan allá cambian con el cambiar palabras uno a otro. Pero lo que llevan en el pendrive es completamente distinto. Me imagino. Y es una cosa, pero así, mencioné el caso de la Universidad de Carabobo, profesores que han traído libros del extranjero sobre temas, ¿no?, democracia, dictadura, sin que sea de Venezuela, porque usted está leyendo eso. Entonces, una multa por importar libros, 3, 4 libros, una multa de tantos dólares, considerando que un profesor puede, eso es importante. Y así todo ese ecosistema, el ecosistema de las ONGs, todo eso se afecta. Eso afecta a la intelectualidad libre, sin que se declare una guerra directa, sin que haya pogromos o gulags. Eso afecta a esa intelectualidad libre, sin duda alguna. Como una persona que ha vivido bajo un régimen, digamos, socialista y también como has estudiado sobre el socialismo, ¿crees que el socialismo distribuye o destruye la riqueza? Mira, el socialismo tiene matices. Sería innegable reconocer que la distribución de riqueza es uno de los mecanismos de los gobiernos en todo sistema civilizado para poder resolver problemas que desde la política pública se plantean legítimos. Y eso hay que quitarnos el tabú, no hay que irse al otro extremo, por otra parte. Yo temo que el afán declarado por la igualdad en medio de esta catástrofe económica nos lleve más bien a un regreso a ideas muy antiigualitarias, que en última instancia son también antidemocráticas. Entonces, ideas socialistas moderadas que existen en todas partes, existen en todos los sistemas desarrollados democráticos abiertos, son viables. Yo no soy particularmente socialista, pero hay nociones de redistribución que son, bueno, perfectamente legítimas. Cuando el Estado, y esto va para nuestro Estado actual y la vieja democracia, cuando el Estado empieza a hacer tareas de producción que no son propias, cuando pretende distorsionar las leyes económicas básicas, cuando ignora, bueno, esencialmente, valor y distribución de precios son las dos que suelen afectar más, pues afecta los fundamentos de lo que luego va a distribuir. Así que sí, mata a la gallina de los huevos de oro. Hay un viejo adagio de la monarquía de los Austrias, de los tiempos coloniales, en las empresas políticas de Baltasar Gracián, que a mí siempre me ha gustado, que es sobre la potencia fiscal del Estado y en buena medida el ejercicio de las competencias del Estado. Obviamente el Estado al que se refería Baltasar Gracián en el siglo de oro no era el Estado moderno con todas sus competencias, pero es uno de esos lemas que dice, porque eran unas metáforas gráficas en ese libro, y muestra un árbol y una hoz colgada de la rama de un árbol, y el lema dice, poda pero no corta. El Estado al cobrar ha de podar el árbol, pero nunca cortar el árbol. Eso que llamamos nosotros matar la gallina de los huevos de oro. La intervención del chavismo en Petróleos de Venezuela ha creado de ser la primera o segunda empresa petrolera global a ser prácticamente nada. Si hoy quisieran privatizar Petróleos de Venezuela sería imposible porque no hay nada que vender. La producción mineral de Venezuela, que es un modo legítimo de generar rentas, eso no es... Otros estados lo hacen bien y lo pueden distribuir bien y lo pueden ahorrar bien, que es lo más importante. Ha sido tan catastróficamente afectada por el chavismo
Y eso con la renta de hidrocarburos, pero también la renta de minas, metales preciosos, metales raros, etcétera, etcétera, que el chavismo está desprestigiando todas las ideas de redistribución y Estado, y vamos a llegar, las generaciones más jóvenes, las generaciones contemporáneas a ti y jóvenes venezolanos van a llegar con esa impresión del socialismo y de toda redistribución. Eso puede ser una corrección sana frente al chavismo, pero puede ser una sobrecorrección que nos lleva a más problemas a la larga, porque lo cierto es que también tenemos un país con una gran desigualdad concreta, gente que come de la basura, gente que vive exponiéndose constantemente, gente que es capaz de atravesar 900.000 kilómetros para ir a otro país. Eso no es una sociedad sostenible si aquí cambia mañana el chavismo. Y habrá que asistir a los más débiles de esa sociedad. Claro. Hay una carga social importantísima. Y esto lo digo sin ser socialista, yo no soy socialista. Sí, yo creo que uno también tiene que discriminar, o sea, diferentes culturas, cómo reaccionan y también cómo en culturas donde, digamos, los países nórdicos que dicen que es socialismo, ahí los presidentes no es que se han hecho millonarios como la familia de ciertos presidentes, no solo en Venezuela, pero también en Ecuador. Así es, así es. Y aún en esas circunstancias hay incluso que diferenciar cuáles son los que han administrado mejor. Yo temo más la concentración de poder que la concentración de riquezas. Y porque la concentración de poder al fin y al cabo no permite ni la distribución de riqueza ni la distribución de poder. Es muy perversa. La conservación de riqueza o distribución de riqueza es secundaria a esta. Si consideramos que el problema central del sistema político es que no manden todos, no manden los que mandan sin la incertidumbre de que van a ser controlados y sin la incertidumbre de que va a cambiar el poder, pues se prestan todos los abusos imposibles. Eso, el viejo adagio, el poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vale perfectamente para nuestros esquemas. Eso, socialismo o no socialismo, es importante. Hay que cuidarse de eso. Claro, como los socialismos contemporáneos han llegado bajo la idea de barrer toda la oposición, pues estamos, aquí decimos, picados de culebra. Hay una frase que no sé si también la tienen en Ecuador. Aquí decimos, al que lo pica culebra, una rama le para el pelo. Bueno, así estamos aquí. Cualquier cosa te asusta si estás Sí. picado por el socialismo ya. Sí, así es. Quería que me comentes un poco qué es la ley de antibloqueo y qué significa esta ley para los venezolanos. La ley antibloqueo está mucho en la narrativa cubana de que Venezuela está sufriendo un bloqueo, así como Cuba está sufriendo un bloqueo, lo cual, bueno, sabemos técnicamente no es un bloqueo porque no hay ninguna vigilancia armada en las costas, eso no es el caso. Es en el caso cubano un boicot y en el caso venezolano son sanciones muy específicas, que no es exactamente un bloqueo. Tan no es un bloqueo que aquí en Venezuela, por la baja producción interna y sin mercado negro, hay bienes y productos extranjeros abiertamente en el mercado. O sea, yo voy al mercado ahora, después de los años de escasez, cuando el chavismo abrió las importaciones hace año y medio, empezaron a llegar productos de consumo variados. Bueno, por supuesto, papel higiénico, dentífrico, desodorante. Y eso está allí, hecho en México, hecho en Colombia, hecho en El Salvador, y hecho en Estados Unidos, y hecho en etcétera, etcétera. Todo está. Aquí lo difícil es conseguir un producto venezolano. Pero además, esa ley antibloqueo que está en esa narrativa, ¿qué es lo que es en concreto? La constituyente ideada por el presidente Maduro en el año 2017 y comandada por el teniente Diosdado Cabello en estos 3 años, no hizo una nueva constitución, pero lo que prolonga esa ley antibloqueo es el estado de gobierno por decreto que ya estaba establecido por el Tribunal Supremo de Justicia y le permite al Estado, primero, bypassear todas las normas de privatizaciones y ventas de activos públicos que están en la Constitución. Eso le permitirá, pues, su herramienta de redistribuir los activos públicos en esta nueva apertura. Entonces, hoteles que son del Estado, empresas que son del Estado, territorios que son del Estado, bueno, vamos a venderlos sin pasar por los mecanismos de la Constitución, que es el control de la Asamblea Nacional, que es en algunos casos incluso control refrendario. No, eso se bypassea.
Pero además le permite, y esto es lo más perverso de esa ley antibloqueo, le permite al Estado, más allá de su origen, le permite al Estado legislar sobre derechos civiles, políticos, económicos y sociales, sin necesidad de pasar por un proceso de una ley orgánica, sin necesidad de pasar por un proceso referendario adicional. Frente a la guerra económica, frente al bloqueo internacional, pues le da esa carta de superpoderes al presidente de la República. Hay quienes han comentado que la ley antibloqueo en buena medida es una suerte de metaconstitución hoy día. Y es un texto muy difuso, es un texto muy vago que realmente su virtud para el chavismo o para el presidente Maduro y su élite y su vicio para un sistema de Estado normal es esa vaguedad. Tiene todas esas potencialidades para el chavismo. Que de repente no los usa. Bueno, hasta ahora el chavismo no ha sido muy tímido en usar sus competencias legales y extralegales, así que ¿qué se puede esperar? Para cerrar la entrevista, ¿cuál es el panorama para el 2021 de Venezuela? Bueno, hay unos movimientos interesantes que están ocurriendo políticamente, de acercamiento de sectores de la sociedad civil al Estado en reclamos sectoriales. Hay que ver hasta qué punto, y la historia reciente no es halagüeña en ese sentido, hasta qué punto eso no es una táctica dilatoria, una táctica divisionista del Estado, sino realmente un reconocimiento de que así como con la apertura, bueno, vamos a hacer una apertura autoritaria, pero en cualquier caso una apertura. Entonces invito a sectores a acompañarme en ella. Lo ha hecho la semana pasada con el sector empresarial, lo ha hecho con algunos otros sectores sociales. Pero hasta ahora es una apertura que no parece enfrentar, pese a lo que han declarado los otros sectores sociales desde el Estado, una reforma política, una apertura política de ningún modo. Así que en el mejor de los casos habría un sistema autoritario con cierta apertura económica, y digo el mejor de los casos porque, bueno, eso aliviaría algunas de las penurias sociales, sí, irónicamente hablando. Pero a la vez es un sistema que ha mostrado ya en este primer mes una mayor, no solo capacidad, sino voluntad represiva de la que ya tenía. Así que yo temo que vamos a estar en ese escenario, una profundización del sistema autoritario. Me sorprendería mucho que, no que haya, es posible que haya protestas, es posible que surjan, estamos en la pandemia, también con una gran opacidad, pero que eso resurja, pero a la vez no percibo que haya factores que movilicen y organicen esa protesta. Entonces, siento que el chavismo está, vamos a decir, prácticamente solo en el terreno. Y eso es una situación sumamente, seria para toda fuerza democrática. A mí eso me preocupa mucho. Hay una oportunidad con las elecciones regionales, como expliqué más temprano. Hay elecciones regionales y locales. Este año puede que alguien juegue con las fechas, así que puede ser este año o comienzos del año que viene. Pero en cualquier caso, esas elecciones son una oportunidad para darle pues un giro en la narrativa de poder total del chavismo, que creo que es una oportunidad que debe aprovechar la sociedad venezolana. Eso implica revertirse de tácticas previas, pero también implica revisar qué errores se han cometido en estos años. Sí, va a ser muy interesante si es que se logra crear más oposición y se logra combatir un poco el chavismo. Es nuestra aspiración que eso sea así. Sí, bueno, ha sido un gusto hablar contigo y conocer más sobre Venezuela y ideologías políticas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a todos tus oyentes. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.